nueva evangelización, evangelización permanente, es la misión de la Iglesia, lo que en cada generación el Señor nos confía. Además, el impulso a una evangelización en nuestro tiempo, el Papa Francisco nos está invitando justamente desde el comienzo de su ministerio como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Él nos invitó con unas palabras que podemos decir tomadas del Evangelio: id. Él literalmente decía: salid. Hay que salir, y no simplemente a salir a dar una vuelta o a curiosear. Es una salida evangelizadora y misionera. A esta tarea el Papa nos está convocando todos los días, que es a transmitir el Evangelio. No simplemente, ni mucho menos, hacernos eco desde un corazón resentido de amenazas, sino con el gozo que la fe transmite, hacernos eco del Evangelio, que es la buena noticia de Dios para todos nosotros, que reiteradamente debemos recibir, y en cada momento nosotros debemos hacernos eco con la palabra, con las actitudes, con la vida. Cualquier instrumento. Pero a veces nosotros con Dios somos como: Dios, úsame. Pero yo toco los acordes. Pero yo cambio cuando me dé la gana. Yo afino la guitarra como quiera. Lo que hemos intentado hablar en el taller de alabanza y adoración es básicamente que no podemos ser en público lo que no somos en privado. Y a veces con el ministerio de la alabanza y de la adoración creemos que es un momento puntual de la semana o de varios momentos de la semana, pero lo que planteo yo y lo que creo que es más acertado, ¿no?, es que la alabanza y la adoración tiene que ser algo constante en nuestras vidas, ¿no?, que eso es lo que finalmente va a tener un impacto en lo que hacemos, en nuestro ministerio y nuestro servicio. Y por otro lado, el ser consciente que no estamos para alabar y sentirnos bien o guay con lo que hacemos, con nuestra música, sino que en el fondo también es un servicio a la comunidad, al pueblo de Dios, ¿no? También planteaba que cuando las cuestiones técnicas o los proyectos nos ciegan, pues podemos perder lo importante y lo básico, ¿no? Y también ser conscientes a qué es lo que nos llama el Señor, ¿no? A veces queremos usar la música para todo, para evangelizar, para que sea algo congregacional, y tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues quizás hay cosas que son más de un contexto de edificarnos como creyentes, y que igual hay otras personas que están más llamadas a algo en la calle, más evangelístico, ¿no? Yo fui parte de un empresarial. Esto lo sabes de sobra, es decir, el Departamento de Recursos Humanos, el que controla a la gente, el que contrata, ejecutivos, el que coordina quién tiene que estar en cada sitio, es un departamento estrella, porque hoy las compañías funcionan así. Pues lo que hemos intentado en este taller es establecer los puntos fundamentales, primero de lo que es el liderazgo, y después ver las características típicas del liderazgo cristiano, que son compartidas a veces con el liderazgo secular, pero tienen unas características propias también, y definir todo eso, qué importancia tiene dentro del ámbito de la nueva evangelización. Bueno, yo diría resumidamente que un líder cristiano es una persona que se preocupa fundamentalmente de personas, cuyo fin fundamental no es ni el carrerismo personal, ni el conseguir cosas personalmente, sino el reino de Dios, ni siquiera para su propia comunidad o para su propia congregación, sino para el reino de Dios, para la Iglesia y para el reino de Dios. Y alguien que es capaz de, con su ejemplo y con su testimonio, movilizar a un grupo de personas en orden a conseguir un objetivo común, ¿no? Motivar a esas personas, dirigirlas y coordinarlas para que juntos puedan alcanzar un objetivo común. El liderazgo es un ministerio carismático, es un ministerio que se da en toda la Iglesia. Es cierto que hay un liderazgo ministerial que proviene del sacramento del orden, en el caso de la Iglesia, pero también hay líderes laicos que bueno, pues sirven con su liderazgo en otros aspectos de la propia vida de la Iglesia. ¿Por qué dicen lo que piensan? Dicen lo que les da la gana. Lo que no han dicho, Hey, we're back. Hey, aquí estamos, hemos vuelto. And the people who had suffered persecution. Y la gente que había... In my time here, I have spoken about the fundamental crisis in the church. De la crisis fundamental de la Iglesia, que es una crisis de identidad. Hemos olvidado que no es que tengamos una misión, es que somos una misión.
Y esto tendría que dar color a todo lo que hacemos como iglesia, porque muchas veces nos contentamos con quedárnoslo todos para nosotros mismos y hemos olvidado que estamos llamados a salir. Hemos de pasar de ser una iglesia de mantenimiento a una iglesia misionera. En mis talleres he hablado de la necesidad de ser intencionales en crear discípulos, porque eso es lo que nos dice la Gran Comisión y lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear una cultura de discipulado, y una vez que exista esta cultura y la gente llegue a Jesús y sean intencionales en su crecimiento, tenemos que ser estratégicos en desarrollar procesos. No se trata de un programa de discipulado, sino de un proceso de discipulado. Ayer por la tarde hablé a los sacerdotes y les dije acerca del liderazgo. El primer problema es el de la identidad. La segunda crisis de nuestra identidad es de liderazgo, porque si tenemos que pasar de mantenimiento a misión, la iglesia entonces tiene que ser llevada, liderada, y eso necesita de líderes, y muchas veces no hemos sido entrenados como sacerdotes para ser líderes. Hablé de liderazgo, la importancia de la visión, crearla, formarla, compartirla y ejecutarla, y la importancia de visión en el liderazgo en la vida de un sacerdote para que esto lleve a la conversión pastoral. También he hablado de los sacramentos y la necesidad de reformar cómo nos acercamos a la formación sacramental en respuesta a la llamada a la nueva evangelización. Bienvenido a la iglesia. It's the human condition. Es la condición humana. When the persecution was over, Cuando terminó la persecución, those who had apostates Me ayudó muchísimo el año pasado Helene, porque yo que nunca me había atrevido a hacer un plan pastoral o formular una visión, gracias a Helene pude hacerlo para mi parroquia. Y surgió un grupo precioso, y también, sobre todo, el tener la mente un poco más ordenada y no tener la angustia de tener que atender por igual como satélites a 1000 personas, sino poder formar y cuidar un grupo para que cuiden a otros y enviarlos. Y eso ha sido una gran experiencia. Bueno, pues estamos participando en este encuentro de nueva evangelización que estamos viviendo en Valladolid, donde diferentes experiencias pastorales, diferentes caminos nos están indicando puertas nuevas de cara a la nueva evangelización. Yo creo que especialmente los jóvenes y nuestros jóvenes de la diócesis de Valladolid tienen este anhelo en el corazón de ser evangelizadores nuevos en esta nueva etapa, donde el Papa nos pide salir a las periferias, donde el Papa nos pide hacer lío, donde el Papa nos pide ser discípulos misioneros. Pues yo creo que en nuestros jóvenes se está desarrollando esta dimensión de ser cristiano, que es ser a la vez testigo y misionero. El taller de ese lugar llamado comunidad trata precisamente de la necesidad que tenemos los cristianos de que en un momento dado de nuestra vida el Señor nos llama a enraizar en algún sitio, no a vivir la vida en soledad, a ser un francotirador. Y lo que intentaba un poco el taller era tocar un poco ese gusanillo de las personas, movilizar un poco eso que hay dentro, de responder a esa llamada de que la fe no se vive solo, que el Señor nos ha hecho un cuerpo, que somos la Iglesia y que necesitamos de esos hermanos para llegar donde no llegamos solos, ¿no? Y que eso nos ayuda a crecer, a formarnos, a descubrir la visión que Dios tiene para nosotros. Y entonces es un llamado, ¿no? Era intentar que la gente responda a ese llamado a enraizar, ¿no? Enraizar con otras personas, con otras gentes y a formar una familia, ¿no? ¿Y por qué? Pues para no quedarnos estériles, ¿no? La comunidad es un sitio con la cual te casas, gente con la que te casas de alguna manera, ¿no? Y así tu fe no queda estéril, ¿no? Tu fe llega a otra gente. Nos maravillaron por su acogida. A la diócesis en general. Hemos intentado estudiar
de qué se trata el lenguaje comunicativo de la posmodernidad y no estudiar un lenguaje propio de la nueva evangelización, porque creo que no existe. La evangelización sucede en una cultura y debemos hablar el lenguaje de esa cultura. Para ello hemos estudiado fenómenos comunicativos y hemos analizado las claves de esta comunicación. Y para eso nos hemos apoyado en Facebook, Twitter y Google como la máxima expresión de cómo sucede la comunicación posmoderna hoy en día. La realidad que vemos constantemente en la Iglesia es que trabajamos en un paradigma de modernidad y todavía no conocemos suficientemente la posmodernidad. Eso significa que hay un desfase cultural, como dice Dominique Rey, el obispo de Toulon, como dijo en su discurso en Manresa, en el Congreso de Nueva Evangelización. Estamos desfasados en lenguajes, en comportamientos, en cultura, por decirlo de alguna manera. Esto significa que vamos unos cuantos años por detrás y nos cuesta comprender las claves comunicativas de la posmodernidad. Y el primer esfuerzo que tenemos que hacer es el de comprenderlas para poder hablar el mismo idioma. Nuestro contenido nunca cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la manera de presentarlo y el lenguaje en el que lo hacemos necesariamente ha de adaptarse a la cultura ambiente. Que no se trata de la apologética del siglo XXI, entonces la apologética del posmodernismo no es una apologética de... Desde el taller de familias peligrosas lo que hemos intentado es hacer entender que la familia no solo es objeto de evangelización, sino que la familia es un agente evangelizador. La familia tiene una importancia vital en todo lo que es el concepto de la nueva evangelización. Y lo que hemos visto es intentar, primero, derrumbar, sacar algunas mentiras que hemos creído, que tenemos asumido, afianzar la identidad como familia cristiana y mirar el contexto social en el que estamos para poder ser familias efectivas en el ámbito de la evangelización. Por ejemplo, una de las cosas que hemos enseñado es que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro entorno y no ver nuestro entorno simplemente como un entorno que nos agrede, que está en contra de la familia tradicional, que va en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido como valiosos, sino que nosotros, con nuestro estilo de vida, con una estructura creíble de vida, nosotros podemos afectar a nuestro entorno. Sea que las familias estén en las asociaciones de padres, asociaciones de vecinos, ONGs, donde el contexto en el que estén, las familias creyentes, las familias cristianas, intencionalmente tienen un propósito de poder llevar a Dios en esos contextos en los que están. Para ello hablamos y equipamos a las familias a través de un proceso de 4 pasos que explicamos básicamente. Uno, que es que tienen que bendecir el contexto en el que están, tienen que relacionarse con las personas de ese contexto, tienen que ministrar, tienen que ayudar, tienen que interceder por las necesidades que ahí suceden, dejando que Dios sea Dios, y finalmente tienen que predicar el Evangelio. Que la gente vea en la familia una estructura de credibilidad, una estructura...